Aquí estamos de regreso con Más y al Punto. Nos satisface bastante tener con nosotros aquí a mi amigo de larga data, comparte de los viernes, ya verdad, sí. José Delio Jiménez, pero así nadie conoce a la persona que yo lo voy a presentar. Es Gaby, el Gavilán Gaby. Correcto. Gaby va a estar con nosotros aquí los martes, los viernes, compartiendo con Genaro Soriano y un servidor este escenario, un comunicador de larga data. Gaby en la televisión tiene ya un nombre, pero es mejor conocido en la radio. La década de los 80, los 90, inicio de la presente década también, Gaby fue un fenómeno aquí en la República Dominicana. Bienvenido, Gaby, al punto. Bien, gracias. Un placer compartir con los amables televidentes de este espacio y con dos grandes amigos que aquí me siento entre hermanos y en familia. Así es, así es. A pesar de que tú estás caliente conmigo, pero eso es bueno y válido. Me enfriaré porque voy a hacer un programa todos los viernes contigo y voy a estar frío, como el agua del río. Está bien. Bueno, eso está muy bien. Gaby, reitero, es una persona de larga data al lado de nosotros. Miren, señores, la serie de béisbol invernal de la República Dominicana concluyó. Nosotros no somos ninguno de los tres cronistas deportivos. El cronista deportivo de nosotros, que es Juan Esteban Inverto, lo conoce, sí. Está de vacaciones hoy, tuvo un percance y no podrá estar con nosotros. Nos toca a nosotros hablar, no de deporte, sino de las implicaciones políticas de la Serie del Caribe. Cuando concluye la serie de béisbol, el campeonato del béisbol invernal, pues inmediatamente los dominicanos nos sumergimos en lo que se llama la Serie del Caribe, que es como una extensión del béisbol invernal, pero ya a jugar con equipos de la región, y año tras año pues se traslada de un país a otro. En esta ocasión tenía como sede uno de los municipios o directorios que le llaman en Venezuela, pero en vista de la situación por la que atraviesa esta nación, pues los directivos, los organizadores de la Serie del Caribe decidieron en el día de ayer trasladar este torneo de béisbol a Panamá, una ciudad tranquila, el Istmo, Panamá, donde está cerca de todos los países vecinos. República Dominicana está a 2 horas de Panamá, como la misma distancia prácticamente para llegar a Venezuela, para llegar a Colombia. Le llaman el Hub de las Américas porque ahora mismo es el aeropuerto de enlace con toda Latinoamérica y el mundo, después de los grandes aeropuertos de Estados Unidos. Así mismo es. Entonces ya se dejó sentir la voz del señor Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Dice, y por eso no interesó abordar ese tema, que le robaron la Serie del Caribe, que su gobierno está siendo tan torpedeado que le han robado la Serie del Caribe. Él no quería que se llevaran la Serie del Caribe a otro lugar. Ayer, dice Nicolás Maduro, y lo citamos textualmente, nos enteramos de que la CBPC, que es nada más y nada menos que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, por mandato de las grandes ligas y del gobierno de Estados Unidos, nos robaron la Serie del Caribe que estaba lista para ser desarrollada en Barquisimeto, Venezuela. Barquisimeto, sí. En Venezuela. Entonces ahí está la voz de Nicolás Maduro. Señores, si tu país no tiene condiciones políticas, no tiene la tranquilidad que se requiere para llevar visitantes de 5 países diferentes, pues sea humilde. Y bueno, se llevaron la Serie del Caribe a Panamá porque las condiciones existentes en la República, conviértelo en político por el interno de tu país, diga, las condiciones que ha creado la oposición son inadecuadas para desarrollar la Serie del Caribe, pero no te declaren víctima de Estados Unidos, no te declaren víctima de la Confederación de Béisbol del Caribe, declárate víctima, Maduro, porque lo va a ver esto de seguro en las redes sociales, declárate víctima, es mi consejo, de la oposición a tu ejecutoria. Ahora mismo, hasta cualquier fenómeno natural que acontezca en Venezuela, él se lo va a atribuir al imperio. Exacto. Porque bien como tú dijiste, pudo haberse victimizado, pero no buscar siempre el fantasma del imperio a quien él le atribuye todos los males de Venezuela. Así es. Eso es como dicen, un gadejo.
más de Maduro. Vamos a ver qué dice Genaro, a ver qué dice Genaro, porque Genaro es un defensor de Maduro, un madurista. Un madurista. ¿Verdad? No. Yo soy político, Ah, para ok. hablar Vamos a de ver. política. Sí, vamos a ver. Yo no tengo seguidores. Tú eres madurista. Yo ni anti ni ¿Cómo que pro. no? Ok, ¿Cómo pero que siempre- no? no. ¿Sigue a Juan Bosch? No, pero es otra cosa. Ah, eso es Olga Es Lara, otra ¿verdad? cosa y es otra cosa. ¿no? Sí. Pero aquello es diferente a esto. ¿Entiendes? Ok, tira para adelante entonces, Genaro. Realmente Maduro, lo digo siempre, es un resultado. Chávez es un resultado de 41 años de desfalco al Estado venezolano entre los adecos y los copellanos. Los financistas de Nueva York, que son muy buenos en eso, calculan que se desaparecieron 300.000 millones de dólares. Y en PDVSA ningún venezolano era gerente de nada. Eran holandeses, americanos, lo que tú quisieras. Eso fue provocado. Esos fueron 41 años después de la dictadura de Gómez que aparecieron esos dos, ese bipartidismo que puso a Estados Unidos ahí, creó esas condiciones le trajeron a la gente, a Chávez y a Maduro. Eso era lo único que la gente tenía para agarrarse. Y esos son los resultados. Ahora ponen una cabeza que se llama Maduro que no es bueno como presidente, que está ahí porque tiene un discurso que es el que le va bien a la gente después del desastre por el que pasaron. Entonces ahora ponen a Maduro, como que quita a Maduro, como que la situación de hambre que hay, de desastre que hay, va a desaparecer al otro día. Eso es un engaño. No va a desaparecer. Venezuela está mal y si quitan a Maduro, el que venga, sea quien sea, va a seguir mal. Porque como yo le dije a Ramón, tú no puedes hacer un buen sancocho con 6 patas de gallina y 2 pedazos de yuca. Tienes que ponerle algo más para que sea un sancocho. Tienes que poner una pechuga. En Venezuela ¿verdad, no hay Genaro? con qué hacer un gobierno bueno. No, eso es lo que digo y ese es el análisis que hago. No en favor ni en contra, sino buscando la verdad. Eso es lo que hay en Venezuela y el que venga no va a hacer nada. ¿Qué ofrece Estados Unidos? 20 millones de dólares para ayudar a Venezuela. Eso es paje coco. 20, y le incautan 23.000 millones de lo que deja el petróleo. Están incautados en los países donde ellos tienen su cuenta, 23.000 millones. Dejémonos de cuento. Hay una situación que a los Estados Unidos no le conviene, porque hay una cosa. Días promedio de África a Texas, 46 días para un barco llegar con petróleo. De Maracaibo, puerto de Maracaibo, a Texas, 5 días. Y es el gran mal de Venezuela. El otro gran mal de Venezuela es que el que tiene más petróleo del mundo, y más oro del mundo, y más gas del mundo. Ese es el otro problema que tiene. ¿Pueden los Estados Unidos permitir que a su lado vengan a comerle los caramelos los rusos y los chinos? No pueden. Y entonces esto no es cuestión de que sea malo o bueno, ni fanatismo. Es que no pueden permitir eso, porque ellos son un imperio. Pero debes reconocer, Genaro Soriano, que la revolución bolivariana ha sido incapaz de administrar un país que tú acabas de señalar, que es eminentemente rico. Es que Entonces, oye, espérate. Es un asunto de resultados. Espérate, es que no es incapaz o no, es que no hay con qué, no hay que administrar, no hay nada. No es que es capaz o no hay nada. Cuando se fue el último venezolano, Carlos Andrés Pérez, entonces se cerró la mina de petróleo. Terminaron de extraer petróleo. Cuando ese terminó. bandido, que qué bueno que murió, y así lo digo, porque era un estropicio para la humanidad, murió. Dejó a Venezuela grave en una cama. Eso y todo lo que... Pero no siguió produciendo petróleo. Sí, Venezuela sí, ha seguido. Sí, ha seguido. Y mantiene sus recursos naturales. Exactamente, y toda su riqueza. pero ya en ese tiempo había bajado la producción por falta de tecnología, por falta de cambio de maquinaria, etcétera, etcétera. Había bajado y siguió bajando porque la crisis que siguió para abajo. Y ahora están produciendo la menor cantidad posible porque no tienen recursos, no tienen máquinas, no tienen nada. Y con los bloqueos, entonces, ¿a quién le vendemos? A los rusos que vienen y meten los barcos y a los chinos. Mira, yo no soy eminentemente opuesto, completamente opuesto al régimen, a los regímenes socialistas, comunistas. Creo que en el mundo debe haber un contrapeso. Yo creo en Sin eso embargo, también. entiendo que si Venezuela, lejos de la manera romántica que Hugo Chávez quiso aplicar, un socialismo trasnochado ya en desuso de los años
de la década del siglo pasado, socialismo del siglo pasado, emulando a Cuba, expropiando, prácticamente acorralando al empresariado y abusando de la propiedad privada. Si Maduro hubiese aplicado el socialismo de la República Popular de China, porque en el mundo usted tiene que ir con los tiempos. El comunismo, el socialismo de hoy en el mundo no es el mismo de los años 60 y 70. Entonces, yo creo que esa táctica o más bien esa estrategia y esa ideología ya en desuso que implementó Hugo Chávez y le ha dado consecución Nicolás Maduro, ha sido fallida. Bueno, lo importante es que ya Maduro se siente herido. Dice que su gobierno invirtió millones de dólares, bolívares, en la organización de la Serie del Caribe y que le han robado esto. Ha politizado. Béisbol dice que el ministro de Deporte en su tiempo se va a querellar. El señor Pedro Infante, que es el ministro de Deporte, actuará legalmente, dice, ante las instancias correspondientes en reclamo de la pérdida ascendente a nada más y nada menos que 3.4 millones de euros, derivada de la decisión de retirar la sede del torneo de béisbol de la Serie del Caribe en Venezuela, lamentablemente. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos con más del punto.